Hola a todos, soy Carmen Raimóndez y estoy desarrollando una tesis doctoral en la Universidad de Sevilla que pretende optimizar la conservación del patrimonio arqueológico en ámbito urbano. En esta ocasión os traigo un pequeño avance de este estudio que pretende saber qué opina la población de Jerez de la conservación que se hace en su ciudad. Si os parece, vamos a verlo. Valoración social del patrimonio arqueológico y su gestión. Jerez de la Frontera como estudio de caso. La justificación del patrimonio arqueológico siempre ha sido su interés social. De hecho, así lo reconoce el preámbulo de la Ley Española de Patrimonio e incluso la Ley Andaluza destina un artículo específico para la colaboración ciudadana. Sin embargo, no es hasta el Convenio de Faro, ratificado por España en el 2011, cuando se reconoce el verdadero papel de la sociedad en la conservación del patrimonio y la necesidad de su participación en la gestión de estos elementos. Elegimos como estudio de caso Jerez de la Frontera porque es una de las ciudades estudiadas en la tesis para evaluar su gestión y por lo tanto necesitábamos saber cuál era la opinión de la sociedad sobre la gestión que se estaba haciendo en su ciudad. Para ello elegimos la encuesta porque parecía una de las herramientas que más información nos iba a dar al respecto. Se utilizaron medios tradicionales, una encuesta en papel que se dejó en el Museo Arqueológico en su recepción para que todo visitante pudiera rellenarla, pero además se acudió a los eventos culturales que se hicieron en la ciudad. Asimismo, se hizo un formato digital para pasarlo de forma colectiva a miembros de asociaciones por vía email, pero además también se hizo un modelo con sistema Android para pasarlo por vía WhatsApp a todos los contactos que fuesen posibles. Cuando monitorizamos los datos, vimos que había algunas preguntas que podían tener respuestas muy unívocas, con lo cual nos replanteamos de nuevo pasar de nuevo la encuesta, ampliando el espectro de los encuestados para llegar a un 93% de fiabilidad. De esta forma pedimos a todos nuestros contactos que pasaran a sus conocidos el formulario para que lo rellenaran y especialmente gente que no estuviera relacionada con el patrimonio histórico ni la cultura. Además, se pasó a clases magistrales que no tenían nada que ver con el tema e incluso a asociaciones vecinales, a AMPAs de colegios y a otros colectivos. Conseguimos una muestra de 345 encuestados, con lo cual obtuvimos una muestra de nivel de confianza 93,66 y un margen de error del 5%. El cuestionario tenía una primera parte de datos personales y comenzaba con el concepto de patrimonio arqueológico para ver qué es lo que entendían ellos y después perseguía 4 objetivos diferentes. Por un lado, había un bloque de preguntas para saber cuáles eran las preferencias de la población con respecto a las visitas de patrimonio arqueológico. Otro de color naranja que está centrado en la ciudad de Jerez y en el conocimiento que la población tenía de su patrimonio. Un tercer bloque que está coloreado de morado en el que se ponían ejemplos y se quería ver qué es lo que podía hacer la población en la práctica, cómo responderían. Un bloque azul donde se preguntaba por preguntas clave que todos los profesionales nos preguntamos sobre temas de la conservación y queríamos saber qué opinaba la población. Y por último, un bloque en verde donde se pedía la valoración general de la gestión que se estaba haciendo, tanto en Jerez como a nivel general. El formato de las preguntas eran unas tipo test que fueron fáciles de contabilizar y otras de desarrollo. Sabíamos que esta segunda nos iban a dar complicaciones a la hora del recuento, pero creíamos que merecía la pena porque así no coartábamos las opiniones y obtendríamos la máxima información posible. Para el recuento de estas respuestas, que eran muy variadas, tuvimos que establecer una columna en la base de datos para poder englobarlas y sistematizarlas, lo cual nuestra muestra se caracterizaba por tener una gran cantidad de personas entre 46 y 65 años, casi la mitad de la muestra, y un 24,4 entre 36 y 45. Es una horquilla que no incluye a mucha gente joven, pero que nos interesaba saber bien la opinión de este sector de población porque son los que se han encontrado con situaciones relacionadas con obras y con la arqueología preventiva, que era lo que principalmente nos interesaba. Cuando preguntamos qué consideraba patrimonio arqueológico, se dieron varias opciones, gran cantidad de ellos, un 88%, se decidieron por decir que son todos los elementos que se pueden estudiar con metodología arqueológica,
con lo cual estaba muy acorde con lo que define la legislación vigente al respecto. ¿Y qué relación tenía la población con el patrimonio arqueológico? ¿Cuáles eran sus preferencias? Vimos que era una muestra muy activa en este sentido. El 75% de los encuestados hacían visitas o iban a visitar monumentos de 2 a 5 veces al año. Además, la mayoría de las actividades que hacían eran sobre todo visitas a museos o instituciones, seguida de las visitas a yacimientos. Preguntamos por los recursos interpretativos que más les gustaban. 206 de ellos eligieron las visitas organizadas, seguidos de los 156 que eligieron la opción de Internet. 109 de ellos prefieren los guías. Y los demás recursos como los folletos, las audioguías o las apps quedan muy lejos de estas tendencias. Preguntamos si conocían o podían citar algún ejemplo modélico de puesta en valor del patrimonio arqueológico. Más de un cuarto de los mismos eligen Mérida como ejemplo modélico, muy seguido de Baelo Claudia. De esta forma sigue la lista de los conjuntos históricos de la Junta de Andalucía, ¿no? Destacan a Baelo por la puesta en valor de los restos y las actividades de difusión, e Itálica por su grado de conservación y de investigación. Sin embargo, hay un gran porcentaje, un 10,55 de los mismos, que no saben contestar cuál sería un ejemplo modélico de puesta en valor del patrimonio. Es de destacar Gadir, que es un yacimiento arqueológico que se ha quedado conservado en una parcela de Cádiz, donde hay restos fenicios. Está a la par con los que eligen el Alcázar de Jerez, con lo cual estamos viendo que un elemento arqueológico en el subsuelo puede suscitar el mismo grado de interés que, por ejemplo, un alcázar monumental como el de Jerez, ¿no? Que es de los principales ejemplos de puesta en valor en el municipio. Igualmente destaca que el Antiquarium de Sevilla está casi a la par con la Alhambra de Granada o el Teatro Romano de Cádiz, ejemplos totalmente monumentales. También preguntamos cuál sería la ciudad con una gestión arqueológica modélica. Sobresale Mérida con un 41% de la estadística, seguidos de Cartagena e incluso de Roma. Un 11% que piensa que no hay ninguna ciudad con una gestión modélica de su patrimonio. Y además destaca una ciudad como Medina Sidonia, que con sus reducidas dimensiones está a la par de otras ciudades más importantes y que quizás pueda ser por la cantidad de elementos arqueológicos que han quedado conservados y puestos en valor en su entorno urbano. Preguntamos qué es lo que conocía del patrimonio arqueológico de la ciudad de Jerez. Preguntamos los inmuebles o restos arqueológicos que se habían quedado conservados in situ en su ciudad. La mayoría hacía alusión principalmente al patrimonio defensivo, principalmente el Alcázar, que es lo que está puesto en valor, y algunos mencionaban las murallas o los edificios que están adosados a la misma, ¿no? Sin embargo, el resto de elementos está muy repartido y llama la atención que un 11% desconoce los elementos arqueológicos que han quedado conservados en su ciudad. Preguntamos también cómo responderían ellos a determinadas situaciones, ¿no? Pusimos un ejemplo práctico. Si salieran elementos arqueológicos en su casa durante una intervención, ¿qué harían? Esta respuesta nos sorprendió porque el 93% de los encuestados eligen conservar el patrimonio integrándolo en el proyecto de obra, pues da valor a la vivienda. De hecho, el 3,6 conservaría solo lo que pudiera quedar visto en las paredes y solo un 0,6 decidiría eliminarlo porque interrumpiría el proyecto de obra. También preguntamos si tiene elementos conservados en su casa y si le ha supuesto algún inconveniente o ventaja. Veremos algunas de las respuestas porque muchos respondían a nivel hipotético. Preguntamos si conoce algunos vestigios que hayan sido eliminados burlando la legislación vigente. La mitad de los encuestados responden que no, pero la otra mitad sí conocen elementos que hayan sido eliminados. De hecho, un 16% de los mismos dicen que sí, que conocen más de 5 casos y otros que sí que conocen uno, ¿no? De hecho, un 14% de los mismos dice que conocen 2 o 3, con lo cual la práctica de la eliminación queda bastante corroborada.
Asimismo, preguntamos lo contrario, si conocía elementos arqueológicos que hubieran sido conservados en edificios privados sin que la normativa se lo impusiera, ¿no? En este sentido, un 65 responde que no y un 34,9, es decir, más de una cuarta parte de los encuestados, dicen que sí. De hecho, a los que han contestado que sí, le preguntamos que cuántos casos conocían. De la mitad conocen más de uno, con lo cual también queda claro que muchos están conservando sin que se les esté exigiendo. Y llega el momento de preguntarles por esas cuestiones clave que a todos los profesionales nos preocupan. Les preguntamos si se deben conservarse los vestigios arqueológicos in situ en la ciudad. Y ellos, el 77% de ellos contesta que sí, que deben siempre preservarse donde aparecen, pues pueden ayudar al progreso de la ciudad. De hecho, el 16,9 también está a favor de la conservación, aunque lo trasladaría al museo. De esta forma, la opción de no es un obstáculo para el desarrollo, una frase que llevamos escuchando muchos años atrás, parece como que ha quedado reducida a la mínima expresión. De esta forma, casi el 94% está a favor de la conservación. Preguntamos por quién debería sufragar la conservación, un tema bastante espinoso. 190 eligen que una corresponsabilidad compartida entre todos los beneficiarios. Seguida de esta respuesta están muy igualadas la elección de la Junta de Andalucía o la de promover una inversión de fundaciones o colectivos privados. También preguntamos qué característica debería tener un resto arqueológico para que fuese conservado en la ciudad, ¿no? In situ. Y por mayoría aplastante, todos responden que debería tener una relevancia histórica singular. 165 eligen que debería preservarse todo lo posible, pues como mínimo tiene valor histórico por si en un futuro es viable su puesta en valor. Y muy seguida de esta respuesta está la de que deberían llevar aparejada una puesta en valor inmediata. Les preguntamos si el patrimonio arqueológico está suficientemente protegido y les informamos de que antes de hacer obras en conjuntos históricos hay que hacer una intervención arqueológica preventiva. 169 de los encuestados dicen que no, que debería haber arqueólogos en urbanismo, con poder de decisión. Luego hay dos respuestas bastante equiparadas. Dicen que no está bien protegido porque el interés político sabe evadir la normativa y que no está bien protegido porque debería haber más inspecciones y subir las sanciones correspondientes. Y terminamos pidiéndoles una valoración de la gestión arqueológica que se hace en su ciudad. Les preguntamos sobre el grado de difusión y conservación de los inmuebles arqueológicos. La mitad de ellos opinan que tienen un grado de conservación y difusión medio. De esta mitad, una parte bastante equiparada opina que necesita más difusión y otra parte que necesita más conservación. Los restantes, hay un gran porcentaje que opina que tienen un nivel bajo, que los elementos son escasos, deteriorados y sin difusión. Queríamos saber qué papel piensan que tiene el patrimonio arqueológico en la ciudad. 35% dice que está totalmente infrautilizado y un 34% dice que es escaso frente a otros patrimonios como el arquitectónico, el etnológico y el industrial. Terminamos preguntándole dos cuestiones generales para que nos den su opinión, ¿no? Una de ellas es ¿para qué sirve el patrimonio arqueológico? A lo que responden que para tener conocimiento de la historia como documento y además como reclamo turístico. Preguntamos cómo podría mejorar la conservación del patrimonio arqueológico para que den sus sugerencias. La mayoría alude a que son necesarias más subvenciones, más inversión y más difusión de los elementos que quedan conservados. De esta forma la conclusión es aplastante. El 96,6% de la muestra conservaría in situ los vestigios arqueológicos en su casa. El grado de concienciación sobre la conservación es bastante alto. De hecho, la sociedad pide más difusión y más ayudas a la conservación. Sin embargo, si lo comparamos con las estadísticas actuales, se elimina el 80% del patrimonio hallado en las intervenciones urbanas. Por lo tanto, de este estudio se deduce que la demanda social pide más conservación y la gestión que se está realizando no está acorde con lo que se solicita. Por lo tanto, es el momento de crear nuevas soluciones para satisfacer la demanda y buscar el desarrollo de nuestras sociedades. Muchas gracias.